Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo nuevamente en este sitio denominado Viento Esla y Micaela, que no es otro que el de los libros de mi autoría, que ya son dos porque tienen una primera y una segunda parte. Viento Esla y Micaela, primera parte, Viento Esla y Micaela, segunda parte. Y estamos inaugurando esta segunda temporada. El año pasado estuvimos un año y un poquito más de meses con muchos invitados, charlando muchísimos temas, siempre tratando de explorar y tratando de ir resquebrajando el sistema patriarcal de alguna manera, pensándolo y repensándolo, y por eso inauguramos esta segunda temporada para poder seguir ahondando en temáticas específicas, ¿no? Hoy, de hecho, vamos a estar hablando con la licenciada, ella está conectada, este, Amelia Rebori. Vamos a estar charlando sobre un tema, la verdad que bastante polémico, porque tiene sus visiones, que es esta famosa idea del hijo sano del patriarcado. Dentro de 15 días vamos a estar analizando fallos judiciales. La doctora Erika Pérez es una abogada de Platense que tiene páginas y analiza sentencias con perspectiva de género. Así que vamos a elegir 4, 5, 6 casitos como para ver de distintas áreas cuál es la visión hoy o cuál es de alguna manera los criterios en materia de perspectiva de género, o algunos de lo que nosotros consideramos importantes. Ya están en abril confirmadas las presencias de Estefanía Duarte, que síganla en Divulgadora Histórica. Vamos a elegir una autora que no es nada más y nada menos que Silvia Federici. Vamos a estar hablando de ella. También en abril vamos a estar hablando con el doctor en filosofía Juan Pablo Vázquez de Filosofía Compartida. También lo pueden seguir. Y vamos a elegir una temática literaria, pero a su vez filosófica, distópica, que seguramente muchos de ustedes deben conocer, que es El cuento de la criada. Así que vamos a estar charlando sobre eso. Y ya les adelanto que en mayo está confirmada también una filósofa de Honduras que tiene también un espacio que se llama Sin Filosofía Podcast, que es Liana Muñoz. También vamos a estar charlando un tema muy específico que todavía lo estamos de alguna forma redondeando, pero bueno, se vienen charlas de continuo cada 15 días en este espacio, en general los sábados en este horario, 20 horas. Vamos a estar analizando, dialogando, charlando, reflexionando. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulos, la voy a invitar a Amelia. A ver. No sé, ahí está. Ahí salió la invitación. Buenas, buenas. Buenas, Antonio, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás, Amelia? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por esta invitación. La verdad, un verdadero placer ser parte No, todo de lo contrario. este segundo ciclo, ¿no? Que te estaba Claro. escuchando este conversatorio, así que gracias por invitarme. No, el Y agradecido soy yo, antes que seguí todo. arranquemos, para que no me olvides, ¿Cómo? déjame decir, antes de que arranquemos con la Sí, consigna que propusiste, que me parece alta sí. consignaza, déjame decir que el 4 de marzo es el Día de la Lucha contra la Gordofobia, una fecha que Ujú. históricamente era del Día de la Obesidad Mundial, y bueno, la lucha de las compañeras activistas hicieron que se cambie este nombre, así que es una lucha política, pero sobre todo simbólica, para que se deje patologizar los cuerpos, nuestras cuerpas, las apariencias, sus tallas, y es un día de lucha y reivindicación, ¿no? Para liberarnos, para tener autonomía de nuestras cuerpos, que bueno, no solo de manera individual, sino colectiva, así que no quería que avancemos sin decir esto, ¿no? Que es un día importante en esta lucha, el 4 de marzo. Sí, está perfecto. No, ¿sabes qué te quería decir? Primero que el agradecido soy yo, que seguía tu página desde hace un tiempo, tu sitio en Instagram y tus publicaciones, tus historias y demás, y me parecía muy interesante que pudiéramos tener una charla. Yo, antes de comenzar lo que vendría a ser la pauta del día de hoy, no sé si querés hacer una presentación tuya mínima, así como para que quede registrado, y también te quería preguntar un poco qué te llevó
a diseñar este formato que te venís de vos de contenido en lo social bajo la lupa, que nos cuentes un poquito como para que aquellos que no te conocen se interioricen un poco. Dale. Soy trabajadora social, recibida en la UBA, con una especialidad en salud mental, consumos problemáticos y violencia hacia la mujer, contra la mujer, también en la UBA. Actualmente ahora iniciando una maestría sobre estudios feministas y políticas públicas. Bueno, como trabajadora social, las colegas saben muy bien que es muy difícil abrir campo de manera particular, ¿sí? Porque sobre todo los que trabajamos en el campo de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras sí trabajan de manera además particular. Yo trabajo en un hospital público hace 10 años, Claro. un hospital referente en lo que es materia de salud mental y consumos problemáticos, en Laura Bonaparte. Entonces es un desafío para los trabajadores sociales abrirnos campo, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Empezar a poner nuestra mirada. Si nos cuesta mucho en la realidad, ¿no? Dentro de lo que son los equipos interdisciplinarios y trabajar realmente de manera transdisciplinar en salud mental, bueno, también nos cuesta abrirnos en la virtualidad, ¿no? Y bueno, este Instagram lo abrí en plena pandemia, en realidad desde otros enfoques, porque también hice una diplomatura en Gestalt, y soy terapeuta terapéutico, hago otras cosas, soy terapeuta de flores, y bueno, un poco para acompañar a la gente en ese momento, y después, bueno, cuando ya la pandemia terminó, entre comillas, la pospandemia, si queremos decirle, ahí decidí a empezar a compartir mis trabajos, a compartir, digamos, todo mi saber específico, no solo en la teoría, sino también en la praxis, que llevo en realidad hace 17 años en salud mental, porque antes también trabajé en salud mental con personas privadas de libertad, los llamados inimputables, en un programa también interministerial. Así que bueno, era como empezar a compartir un poco más de lo que tanto hago y sé, ¿no? Entre comillas, porque uno nunca sabe nada, uno no termina de saber nunca, ¿no? El pensamiento siempre se hace de manera colectiva, pero digo, y ahí es donde hice ese viraje como, bueno, empezar a aportar un poco lo que es también mi activismo feminista, y para dónde estoy en los últimos años, ¿no? Y en donde quiero seguir avanzando y profundizando, porque tiene que ver con una, no solo con una profesión, tiene que ver con una liberación, ¿no? Como mujer en este sistema. Entonces, cuando uno entra en esa, es un viaje de ida, no hay retorno. Sí, 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 tal cual, tal cual. No, y aparte estaba viendo tu contenido, que también es bastante diverso, y te metés con temas que son, que en general suelen ser tocados superficialmente, me parece. Entonces siempre se hace necesario ahondar un poco y ponerle marco teórico, ¿no? Que se conozca. Sí, Bueno, hay está bien, está bien. Sí, decime. no, que hay una psicoanalista escritora que también sigo en estas redes, que la descubrí hace poco tiempo, la Loba Estrada en su cuenta, y ella en un video decía, porque estás nombrando esto, ¿no? Temas que por ahí no se tocan. En realidad son temas que yo a veces voy a la estructura, que son temas que sí, que nadie toca. Digamos, ¿no? Y a veces quedo como marxista, pero bueno, cualquiera puede poner el título que quiera, pero en realidad, bueno, y la Loba decía, lo que pasa es que estamos perdiendo a las feministas pelotudas, ¿no? Las que combaten al gran monstruo con las pelotas para convertirnos en feministas estúpidas, ¿no? Que andan en la huevada. Y bueno, yo un poco quiero eso, como no distraerme en tanta huevada, en tanta estupidez, y volver a la feminista pelotuda, que parece utópica, pero no lo es. Que no sé si voy a vivir digamos, el fin del neoliberalismo y el patriarcado, pero de todas maneras prefiero agarrar las pelotas y empezar a tirarlas antes que caer en una feminista estúpida, ¿no? Claro. Así que un poco diciéndole a ella y diciendo lo que vos venís comentando, ¿no? Como, bueno, hablar de las cuestiones estructurales, que es el orden social, pero sobre todo político, que es el patriarcado, ¿no? Que después se disfrazan de religión, de cultura, pero en realidad es un orden político que, por supuesto, nos ha construido nuestras subjetividades en todes, ¿no? Así que agradezco la consigna que propusiste, esto de los hijos sanos del patriarcado, porque me gustaría partir también diciendo de que hijos del patriarcado, hijes somos todes, no zafa nadie, ni los animales, nadie, nadie zafa.
Pero bueno, específicamente lo que es hijo sano del patriarcado hace referencia, esa consigna un poco a los varones que violan, que matan, que ejercen violencias machistas, pero que no son ningún enfermo, no son ningún desviados, no tienen ninguna patología, psicopatología, simplemente son esto, hijos sanos del patriarcado, personas totalmente que no son aisladas, digamos, ¿no? No es el loquito ahí, enfermito, degenerado, que tiene no se puede contener sexualmente, no son crímenes sexuales, son personas completamente integradas, adaptadas a nuestra sociedad. Por eso decimos la consigna esta, ¿no? Los hijos sanos del patriarcado. Sí, que yo ahí quería agregar un poco también que, porque se habló mucho sobre este concepto, no sé si se habló mucho, pero de alguna forma estuvo navegando la conversación en el caso de Facundo Báez Sosa, ¿no? Que aparte de haber existido también una cuestión de clase, quizás también la cuestión deportiva y de todo lo que es el trasfondo de ser rugby, como también sucede en el fútbol y en otros deportes, ¿no? Pero también... quería, para redondear eso, claro, que un poco, viste, ese tipo de reacciones pueden llegar a sucederse en cualquier instancia, en cualquier momento y ante cualquier situación de competencia machirula, por decirlo de alguna manera, aún sin ser o tener un diagnóstico antisocial, o aún sin ser algún tipo de patología, ni siquiera tener algún tipo no sé, de mal comportamiento, si se quiere, ¿no? Es solamente una cuestión de ocasión, un chispazo, algún momento, y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Bueno, este caso que vos estás nombrando, es llamativo que muy pocos periodistas, muy pocas personas dentro de lo que fue el pan y circo mediático, han enfocado correctamente al caso como mandato de masculinidad, o como Rita Segato, la antropóloga argentina, dice lo que es la corporalidad. Ella hace un viraje y dice, bueno, más mandato, sigue estudiando, ¿no? Lo que fue su tesis, estructuras elementales de la violencia, que recomiendo leerlo. Rita es densa cuando escribe, pero sí, si no pueden escucharla en videos porque es muy didáctica y muy divertida escucharla a ella, no tanto cuando la lees, porque es densa, se hace eso como viscosa. Bueno, es esto, es la corporalidad masculina, ¿no? Es un tributo, en este caso tenés que ser capaz de ser cruel, de hacer un ejercicio y de demostrarlo para pertenecer a la cofradía, a esta corporalidad masculina, o para los que ya pertenecen, permanecer, ¿no? Esta cuestión de tener que seguir en ella. Entonces, esto tiene que ver con la educación. Estos mandatos de masculinidad tienen que ver con la educación que recibimos en este sistema. Y muy pocos medios lo han enfocado correctamente. Y no circula en el saber popular esto, no circula, digamos, imagínate que esto también, hablar de esto había que fumárselo en los espacios de trabajo, en el ascensor, cuando vas a comprar la verdura, ¿no? Era como todo el mundo hablando de este tema, ahora creo que no sé cuál es, ahora todo el mundo habla de calor. ¿No? Que no habla tampoco del desmonte, que calor, pero nadie dice más nada, ¿no? Y cuando uno les ponía esta posición, ¿no? Sorpresa. Y a mí me sorprendía la sorpresa. Y digo, claro, yo estoy metida en mi mundo creyendo que todo el mundo habla este idioma, y la verdad que, inclusive profesionales, digamos, pero sabes, muy, para mí, puestos en valor, digamos, ¿no? Sorpresivo, como, ¿pero por qué decís esto? No, porque en realidad, porque los padres también eran violentos y empiezan a hablar. O sea, excede lo que es también. Hay una historia, seguramente, sin como a todos, que nos atraviesa la historia singular, familiar, pero acá estamos hablando de una estructura que es esta, el patriarcado, y hace que sufren no solo los varones, no solo las mujeres, sino también los varones, ¿sí? Por eso las feministas no estamos contra el varón, estamos contra el sistema. Claro. ¿Entendés? Claro. La gran confusión es creer que estamos contra el varón. No, porque ellos también sufren, y hay estadísticas. Hay estadísticas que ellos mueren primero, porque el propio mandato de masculinidad primero, que hacen que no puedan hablar de esto. De hecho, los varones no están dando el mismo proceso colectivo que sí damos las mujeres. No hay espacio para eso. Ojo, que no significa
de que, ok, a ver, el sistema nos oprime a todos, pero no de la misma manera, por supuesto. Porque las últimas estadísticas lo dicen, o sea, desde lo que va enero 2023 al 28 de febrero ya hay 44 feminicidios, sí, diría. Entonces, sí, sí. obviamente no es de la misma manera, pero lo que voy es que también oprime a los varones y nosotras vamos contra el sistema, no vamos contra los varones. Porque el mandato de masculinidad pesa en esto también, que ni siquiera puedan hablar de lo que les pasa, que puedan ir a terapia, que puedan ir al médico. Rita esto lo estudia muchísimo, y lo dice, son los que más sufren en este sentido, porque terminan muriendo antes, y aparte las estadísticas de la ONU dicen que además 8 de cada 10 hombres mueren asesinados por otros hombres, ¿no? Claro. Mirá lo que es el mandato de masculinidad. Esto de tener que demostrar que efectivamente son crueles, que pueden hacer un acto de violencia para pertenecer a esta cofradía. Y lo más interesante, creo yo, y lo más interesante en el sentido de verla venir, ¿no? Porque no es que porque lo sepamos automáticamente el mundo va a cambiar, este es el gran problema que tenemos, pero por lo menos verla venir, de que sobre esa corporalidad masculina, ¿sí?, en la base se sustentan todas las demás, la académica, la judicial, ¿no?, la policial, y este es el tema, que sobre esa están todas las demás, y a veces, bueno, por eso sentimos que vivimos en una segunda realidad, porque vos fíjate que estamos en un momento en donde hay muchas políticas públicas, creo que somos un país de vanguardia dentro de Latinoamérica, tenemos un ministerio de género, de mujeres, que encarna a una mujer, tenemos mujeres en espacios de poder, políticas sociales, qué sé yo, tenemos leyes, y sin embargo, la violencia, las estadísticas y los datos no bajan. Sí, ahí tenemos un gran problema para estudiar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la entonces, bueno, tiene que ver con esto, con que el Estado, ahí redondeó, el Estado no se está metiendo con la deconstrucción de esta corporalidad. Que eso es lo que va a cambiar la violencia. Y ahí es donde tienen que estar las políticas. Ahí es donde tiene que estar el cambio. Y por eso digo yo, nosotras sí ayudamos, y la lucha feminista ayuda a la liberación de los varones también. Nosotras sí tenemos algo para aportar. Los varones no tienen mucho para aportar a nuestra lucha. Nosotras sí, porque estamos poniendo esto, algunas, ¿no? Poniendo esto sobre la mesa y decir, no se olviden de este es el tema acá. Lo que le pasó a ese chico no tiene que ver porque son rugbyers, porque el deporte en general, no, tiene que ver como que también lo dije yo mucho, que bueno, me saltaron a la yugular en el Mundial, ¿no? Con el andá para allá vos y todo lo que vimos, no me acuerdo porque yo soy cero fútbol, y bueno, pero en un partido, mucha violencia en la cancha, eso sí lo vi, aparte se reprodujo por todos lados, y digo, yo al toque lo que veía ahí era el mandato de masculinidad, la corporal, esto el de pertenecer, ¿no? Y no tenías que ver con qué es el deporte del fútbol, porque ahí sí no estamos haciendo un recorte re equivocado, tiene que ver, volvemos a la feminista pelotuda, miremos la estructura que sostiene eso. ¿Qué es esto? El varón se lo educa, se le dice, vos para pertenecer al hombre y ser masculino es de esta manera, tenés que mostrar agresividad. Yo tengo un hijo que va al jardín y lo veo, o sea, inclusive en familias que parecen súper progres y qué sé yo, el lenguaje inclusivo, y se les escapa, porque también están subjetivados con el patriarcado. Dicen, bueno, no, es que el nene, viste, cómo juega es más agresivo, la nena es más tranquila. Lo tenemos. Se va a sí, total. Entonces, si las políticas no apuntan ahí, me parece que por eso hacemos agua. La violencia, ¿cómo la vamos a terminar? Por supuesto que es difícil acabar con el sistema porque viene junto con el capitalismo. O sea, esto es así, es la historia, ¿no? El Estado es capitalista. No solo hijos son del patriarcado, no. El Estado tiene la impronta del patriarcado. Está construido con el ADN del varón, no de la mujer. Su burocracia tampoco. No tiene nuestro ADN. Es la historia patriarcal, no la conformación de los Estados-nación. Nosotras ahí no teníamos nada que ver. Entonces, bueno, es para seguir pensándolo y colectivamente, ¿no? Sabés que de lo que has mencionado me abriste como 10 puertas más o menos, pero voy a tratar de ordenar la primera. Perdóname porque soy... No, está bien, no hay problema, está buenísimo. También, bancate las incoherencias porque en eso también soy antipatriarcal. Viste que el patriarcado te tiene que presentar seria, solemne, sin gesticular,
quietita y además con cero incoherencia. Yo te voy a tirar incoherencia por ahí. Está bien, está buenísimo. No, lo primero que me vino cuando mencionaste a Rita Segato fue tu video que creo que yo lo comenté, viste, esto de la violencia intragénero, la relación que hay que tenemos entre los mismos hombres, que nos saludamos a los golpes, viste, que nos decimos cosas que son gravísimas, hirientes, pero son como chistes, o sea, está todo eso desde la niñez, vos lo decís, desde el jardín, desde la vida en sociedad, desde la misma familia, de permitir que en las escuelas los chicos puedan jugar al fútbol y utilizar todo el gimnasio y las nenas tengan que estar recluidas en una esquinita, viste, esquivando los golpes, que no la dejen jugar, y así va a pasar la primaria, el secundario y sucesivamente toda la vida en relación, ¿no? Perdón, aún con ESI. Aún con la ESI. Con ESI, claro que sí. Ya está todo organizado así, ediliciamente hablando. Sí, la ESI lo que yo noto además, que no está bien aplicada, porque es un salpicadito, como hablábamos el otro día con mi amiga Paula, que veíamos lo mismo, ¿no? No hay un posicionamiento político en quienes la dan. Claro. No está en la subjetividad todavía construido en los docentes, claro. en todo el otro sí, por supuesto. Hablo siempre en la mayoría, no me voy de las excepciones, porque si no vamos a hacer un vivo. Tenemos que hablar de esto, ¿no? De que no hay un posicionamiento político per se que dé batalla realmente, porque hablar de, si vamos a hablar de el cuerpo es tuyo, no sé, o sea, y son pues consignas, viste, aisladas, que no tienen, tienen la estructura, siempre la estructura, no la tienen, no tiene un compromiso político, porque en la subjetividad todavía no está trabajado de esas personas tampoco. Es lo mismo que pasa en cualquier área. Te hablo yo con el profesional de la salud mental. También, por más que nosotros tenemos que ser un hospital referente, tenés bajada de línea, tenés que, por supuesto, cumplir con la ley Micaela, todos estamos formados con la ley Micaela, todos tenemos obligatoriamente cursos de formación y actualización obligatorios, esto es así, pero eso no significa que vas a tener a todo el mundo feminista trabajando políticamente activo en su cotidianidad, en lo micro, desde su ejercicio. No, a lo mismo que los jueces, que vos lo sabés muy bien seguramente, que por más que lo formes, las subjetividades no se pueden legislar de alguna manera, ¿no? No, por eso y aparte yo soy muy, ahí en ese sentido, soy muy crítico con la carrera propia de la abogacía, o sea, que es una carrera totalmente positivista, que no tiene absolutamente nada de transversalidad de ciencias sociales, humanistas, ni hablar de cuestiones de género, cuestiones de complejidad, de discapacidad, de salud mental, de todas las cuestiones que vivimos día a día, ¿no? Claro, pero por más que formación que tengan, por eso en eso yo soy re pesimista. Yo en eso, y es más, creo que en un posteo lo puse, creo que hay que poner una bomba molotov y arrancar de cero, porque por más que le des curso, hay toda una cofradía, estamos hablando, volvemos al tema, la corporalidad mafiosa, judicial, que no la vas a transformar obligándolos a ir a hacer un cursito. No, la verdad que no, y de hecho las estadísticas lo dicen. Bueno, la violencia vicaria en nuestro país, que no tiene ley, y que tampoco está tipificada dentro de la ley la violencia contra la mujer, no está tipificada, no está como una de las formas, ¿no?, de ejercer violencia, es un claro ejemplo de que tiene complicidad en esta corporalidad, ¿no?, la violencia institucional. Porque sigue operando además todo esto, que sabemos que construye mismo el patriarcado, ¿no? La mujer es la loca, la mujer es la desquiciada, termina siendo la violenta porque una vez se cansó y habló, que cansó de tantas violencias y denunció, y el día que denuncia es la loca, la conflictiva, la problemática, bueno, el falso SAP, que no se puede usar y se sigue usando aunque no se nombre, echa la ley, echa la trampa, porque son vivos, entonces no lo nombran, pero lo denuncian de otra manera, ¿no? Relatos, adquiridos, ¿no? Bueno, vos sabrás un poco por ahí, ¿no?, del tema. Vos sos abogado, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso. Entonces,
igual lo utilizan. Entonces es un claro ejemplo de esta corporalidad, ¿no? Que muchas mujeres lo sostienen también, no tiene que ver con el varón nada más. Las mujeres lo Claro, sostienen. total, total. Lo que está pasando ahora con juezas que ordenan revinculaciones de niñes abusados por sus progenitores y las mandan, no le digo revinculaciones, es retorturar a esos niños, ¿no? Porque lo que tenemos que comprender también que la lucha feminista también libera a las niñeces y a las adolescencias. Es el mismo tema, es la misma lucha, no son niñeces por un lado y adolescencias y las mujeres por otro, porque el sistema patriarcal lo que hace es que a todos nos tratan como objetos, y por eso a los objetos se los puede usar o abusar. Solo a un objeto lo puedes abusar, a un sujeto no. Y por eso también lucho mucho con la palabra abuso, ¿viste? Como que me emperra, a veces me pongo como así esas luchas obsesivas, digo, no tengo que decir abuso, porque solo una cosa se abusa. Digamos violencia sexual, llamemos las cosas de otra manera, para empezar a dar batalla simbólica, ¿no? Y poner en tensión estos conceptos, estos términos que siguen reproduciendo y reafirmando algo muy invisiblemente por detrás, pero que está ahí operando, ¿no? En la cotidianidad. Todo un tema, igual, eso es para otro vivo, te digo, la violencia vicaria, las madres protectoras como sujetos políticos en la lucha y la defensa activa de sus propios hijos, lo que estamos viendo, el arco iris, acá, hace días, y en mi barrio, a pocas cuadras, ¿no? Esto que pasó. Sí. En Almagro, ¿no? En Almagro, sí, yo vivo en Almagro, a pocas cuadras de esa plaza, la plaza que tantos años también voy, y ahí mismo, bueno, por suerte que demostramos las feministas que la organización es todo, lo colectivo, la organización es la forma, creo yo, para empezar a diseñar una respuesta que hacemos con todo esto, porque si no después de acá digo un cuetazo. Bueno, por eso te quería preguntar en este tema de que vos decís que sos pesimista y que en realidad pareciera que no hay ataque posible contra el patriarcado porque se recrudece todo el tiempo y se reinventa y busca nuevas formas. ¿No crees que por ahí en las nuevas generaciones, o no percibís en estas nuevas generaciones, por lo menos en algunos, porque no todas las sociedades y las comunidades son iguales, o sea, no es lo mismo Capital Federal que Salta, ni que San Luis, ni que Formosa, ni que... No, pero claro. Yo vislumbro por ahí en las niñeces, como decís vos, y adolescentes por ahí, algún recambio en algunos temas en que ya de alguna forma ya las cuestiones se naturalizan de otra manera, o no hay tanto viejo, digamos, en resistencia a la ley Micaela, a charlar sobre determinadas cuestiones, bueno, lo que mencionaste vos. Yo creo que sí y que no. Viste, como muchas veces siento que es el juego de la boca, como que estamos avanzando 10 pasos con las nuevas generaciones y por momentos 20.000 para atrás, qué sé yo, esto de que ahora una oda a las jovencitas que buscan sugar daddies, que buscan como vivir de hombres mayores, la exposición en los cuerpos y la venta de sus propios cuerpos como un bien más de mercado para ser vendidos y consumidos, como es el OnlyFans y tantas otras aplicaciones. A ver, a veces siento que avanzamos y a veces siento que no. En realidad estamos peor, qué sé yo, o peor o igual, o en el mismo lugar, casi. Es el juego de la boca. Tendría que, no sé, desde el más allá, después de un devenir histórico, que ya no voy a estar acá, por lo menos viviendo en buen cuerpo, ver qué pasó. Pero soy pesimista en esto de que el gran salto cualitativo no lo voy a vivir. O sea, el fin del patriarcado y capitalismo, porque van juntos. Porque la historia del patriarcado es la historia de la colonización, no se puede separar, tiene que ver con eso. Entonces, y ni siquiera ahora es colonización, lo que vivimos es, dice Rita, ¿no? Lo que vivimos es el aduenismo, es una era de aduenismo, ¿no? Extractivismo y de aduenismo, que es mucho peor, porque además se pasan de formas mucho más amigables, y por eso está lo paraestatal. Lo vivimos en la Patagonia, con las tierras, ¿no? Es así, las grandes riquezas concentradas en pocas manos manejan y deciden absolutamente todo. Y tienen ahí
es un propio Estado, un paraestatal, una paralegalidad, una parapolicía para justamente tener rienda suelta a hacer lo que quieren hacer. Entonces a veces vivimos como una segunda realidad, un juego de la boca bastante heavy, ¿no? Como que parece que avanzamos, pero en realidad no avanzamos nada. Y ni que hablar de la reactividad de la derecha ante los avances. Claro, Que claro. también, sí, claro. Eso significa, en principio, que vamos bien, digamos, ¿no? Podría ir darte una buena respuesta positiva. Bueno, si hay reactividad es porque vamos bien, qué sé yo. Pero también siento que hay una distracción ahí. Porque adquirir derechos, fíjate, tenemos leyes, derechos, y sin embargo la violencia no baja. Entonces, por eso te digo, parece que a veces avanzamos y después si vamos a los datos reales, crudos, nos encontramos con un panorama muy oscuro, muy oscuro. Eh, y también pensaba otra cosa, ¿no? Que vos que propusiste esta consigna, que por empezar escalaremos que nosotros no nos conocemos, no hablamos mucho, hablamos 2, 3 mensajitos, Sí, así que es totalmente sí, tal espontáneo. cual. Y vos propusiste esta consigna y yo te dije, dale, me parece genial. Y bueno, y hoy antes del vivo me puse a pensar, digo, bueno, ¿qué voy a hablar? Pero, o sea, más o menos uno sabe de qué va a hablar, eh, pero pensaba también en que esto de los hijos sano del patriarcado, ¿no? Los hombres que violan, que ejercen violencias machistas, que matan, que son tipos totalmente adaptados, hasta queribles, ¿no? Porque dicen, se sorprende, ¿no? Qué buen compañero, qué buen... No, pero un buen hermano, un buen amigo, ¿no? Como, no son monstruos, tampoco son Claro, animales, esto no es nada tampoco, no son animales, pero también, o sea, no todos los que son hijos sanos del patriarcado son violadores, pero vos si le preguntás a las mujeres que conocés si en algún momento fueron víctimas de violencia sexual, ya sea de acoso, porque está dentro de lo que es la violencia sexual, ¿no? Un acoso, el chiste, el comentario subido de tono, mandar una imagen del cuerpo desnudo sin que vos se la solicites, que esto está pasando mucho en las aplicaciones de citas, que es lo que estoy trayendo ahora, como nuevo tema, ahora me obsesioné con ese tema, porque, viste, si no uno va directamente a la violación como propiamente dicho, como uno se lo imagina, ¿no? Todo sí, mucho más turbio, y en realidad tenemos que empezar a mostrar que no, que hay otras formas. Violación viene aparte de la palabra violencia. Entonces, si vos preguntás a las mujeres, la mayoría, por no decir el 100%, te va a decir que en algún momento de su vida sí fueron abusadas, fueron acosadas, fueron violadas, inclusive por su propia pareja. claro. Y o sea, esto ahí es donde hay que ir a romper y a mostrar, ahí. Porque cuando hablamos de violación, todo el mundo tiene una imagen y ya saben, pero no, vayamos a estas para poder problematizarlo, que no se naturalice. Yo lo escucho mucho, esto de, bueno, me dejo para que no busque a otra, para que no me sea infiel, para sostener la pareja, para que no esté de mal humor. Eso es violación. O que tu pareja practique sexo con vos cuando vos estás dormida, sin tu consentimiento. Eso es Sí, violación. sí, sí. Entonces, no todos los hijos sanos del patriarcado no son violadores, pero si vos le preguntás a las mujeres si han sido violadas, desde este panorama, desde esto que yo propongo, que visibilicemos y problematicemos, yo creo que el 99,9% te va a decir que sí. Que sí, la tocada de cola en el boliche, en el colectivo, en la calle, en la escuela. Eh, Sí, y inclusive te digo, te lo llevo hasta algo que está, hasta si lo menciono, va a parecer como, ya es mucho, pero los hombres heterosis tenemos el permiso de mirar a las mujeres en la calle. O sea, y esa autorización está dentro del mundo simbólico de lo que estamos charlando, ¿no? De esa conformación. O sea, nosotros podemos mirar pechos, colas, pero en forma impúdica, digo, y no vamos a tener ninguna consecuencia sobre eso. más cuando están en grupo. Ni hablar, ni hablar. Porque a solas, bueno, sí, también está. Pero en grupo se nota toda la corporación de la masculinidad. Sí, tal Ahí cual. está todo. Ahí se animan, ¿no?
Creo que igual eso algo, por lo menos yo que soy porteña acá en la ciudad, como vos decís, la interseccionalidad hay que ver qué pasa en un pueblo, en una provincia. Acá por lo menos ya no se animan tanto, ¿no? Ese acoso callejero que antes le decían piropo, ¿no? Hemos llegado a decir, bueno, esto es acoso, ¿no? Está penado, no se puede hacer, lo puedes denunciar. Ya creo que no pasa tanto, por lo menos. Sigue pasando, por supuesto, pero creo que no pasa. Lo importante es esto que todavía no hablamos, que lo interesante de esto que estamos hablando de la violación, ¿no? En todas sus formas, a las más invisibilizadas, no es de carácter esto, no son crímenes de orden sexuales. No tienen que ver con eso, sino que tienen que ver llanamente con dar un mensaje. Son expresivos, son actos expresivos, va a decir Rita. Es un mensaje de manera vertical y horizontal, ¿no? El mensaje de manera vertical se lo está dando a todas las mujeres. Es un mensaje adoctrinante, es un mensaje de disciplinamiento moral y de subordinación. Ninguna de ustedes van a estar a salvo en ningún lado, está diciendo, ¿no? Y yo hago esto porque puedo. Porque las mujeres pueden, son de mi posición, son de la posición del hombre. Esto lo que está, este es el mensaje vertical que da el acto de la violencia machista patriarcal en su forma violación, en su forma acoso, abuso, y lo que llega hasta el feminicidio también, ¿no? Y el segundo mensaje es horizontal, se lo está dando a los otros varones. Y ahí está el caso que vos nombrabas, ¿no? Sí. De Sosa. Y en este mensaje es esto, o sea, para pertenecer a la cofradía masculina, yo entrego un atributo de la mujer. Pertenecer o mantenerse en esa corporalidad. O sea, para ser hombre, vos tenés que demostrar que sos capaz de hacer esto. Vos tenés que, le está hablando con ese acto que es expresivo, le está hablando a las mujeres y le está hablando a su cofradía, a los varones. Entonces, no tiene que ver con que es un desenfrenado sexual y necesita el desahogo sexual. No es un crimen sexual. Es un crimen expresivo. Esto me parece que es la gran importancia de la tesis de Rita, ¿no? Porque hoy por ahí lo hablamos, o lo escuchamos, o lo leemos, y son análisis muy correctos, pero nadie nombra de que esto sale de Rita. Esto fue años y años de investigación de Rita, de violadores privados de libertad en las cárceles de Brasil. Sí, tal cual. Y ella se da cuenta de que esto tiene que ver con estos motivos, no con otros. Entonces, bueno, es interesante también como feminista siempre nombrar las fuentes cuando es otra mujer, sobre todo. Que esto viene del estudio de ella. Y acá en la Argentina tenemos inclusive médicos psiquiatras, ahora se me fue el nombre, pero bueno, que es forense, trabaja para el Poder Judicial y también hizo un estudio de los violadores y dice el 80, casi 90% no tienen ninguna psicopatología, dice, ¿no? Son personas totalmente adaptadas socialmente lo más bien, no tienen ningún problema, tampoco son personas que tengan presente padecimientos subjetivos por consumos problemáticos, ni mucho menos. Son personas que no tienen ningún trastorno mental, están en sus sanas facultades mentales, saben lo que hacen, saben que el no es no. No es que no saben, no son inimputables, son justamente sí, son imputables. Entonces, acá también tenemos estudios ya hoy que nos lo confirman. No solo esa tesis que hace Rita, creo que fue en el 2003. Y bueno, y también las estadísticas de la ONU. Hay estadísticas de la ONU también dice que la mayoría de las mujeres además son violadas por sus propias parejas o exparejas. Y el 50% de las adolescentes también. No, ¿sabés qué quería traer a colación? Por ahí unir cada uno de los conceptos y cuestiones que has mencionado, esto de la pertenencia. Uní todos. ¿Sabés que recordaba que hace un año se ocurrió violación grupal en Palermo a plena luz del día, y un poco eso, las violaciones grupales que parecen ser tan excepcionales no lo son tanto, y un poco reúnen
todo esto que vos decís, ¿no? La cofradía, el de pertenecer, el acto político de dejar el mensaje, ¿no? Cosificar a una mujer, bueno, todo eso es como que en ese tipo de situaciones como que se Sí. junta todo, ¿viste? Ese caso es tremendo, porque además, bueno, ahí está, ese caso está bueno para mostrar cómo también se lo tiró para el lado de, estaban de fiesta, estaban drogados, estaban de joda, era un ambiente festivo, venían de no sé dónde, ella estaba con ellos, entonces porque si ella estaba con ellos en y se había drogado con ellos, entonces es porque todo lo que vino después, ella lo consintió. Ahí operaron un montón de estos pensamientos patriarcales, ¿no? Y cómo se la jugó a ella por estar, ¿no? Supuestamente que le mostraron videos de ella, de cómo estaba ella. Esto es otra cosa, la violencia mediática no tiene fin. La violencia de No, género mediática, yo digo, la política es todo, porque viste que está la violencia política, pero la violencia de género política es todo, porque todo es, como es un orden político, el patriarcado es todo. Me hace ruido decir violencia política. Igual entiendo acá hacer hincapié, pero digo, acá fue muy claro ese ejemplo, la violencia también mediática, ¿no? Bueno, el de Wanda Tadei en adelante cambió todo también, ¿no? Viendo el Observatorio de ajá, la Mujer, Wanda Tadei, que disparó un montón de casos donde mujeres eran quemadas. sí, 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 Pareja, tal ese cual. caso por estar tan maltratado, tan violentamente tratado, expuesto en los medios, disparó lo que disparó. Entonces el peligro de la reproducción de la violencia de manera mediática, ¿no? Algo que todavía también es una deuda pendiente, sobre todo en los medios digitales, que es tierra de nadie, como subí ayer un post, es tierra de nadie. Cualquiera puede decir cualquier cosa, puede mostrar la cara de la víctima, puede decirle cualquier cosa, no cumplen con las normativas que dice el observatorio que tienen que hacer y cómo, porque hay todo un manual de procedimiento de cómo debe tratarse un caso de violencia de género en los medios y nadie lo cumple, ni siquiera en la televisión. Por eso creo yo Y nadie que lo ni hace al cumplir tampoco, ¿no? No, no se hace cumplir tampoco. ¿no? Por eso te digo, ¿viste en este juego de la OCA? Que lamentablemente es el juego de la vida, es la vida misma. Sí, sí, sí. Vamos y venimos. Es como, ¿cómo puede ser que alguien hoy, con todo lo que sabemos, ponga que el caso de Pérez fue un supuesto crimen? Es una locura. O sea, para mí es eso, la segunda realidad, no, 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 no lo puedo racionalizar. Como, pero bueno, sí, tiene que ver con eso. Nosotras avanzamos esto, y bueno, la reactividad es el doble, porque además cuentan con los medios, cuentan con el poder político, con el poder económico, con esto, ¿no? Estos lazos con las grandes concentraciones de riquezas, en pocas manos. Entonces, como tienen estos lazos, el poder económico maneja todo, bueno, ¿cómo hacemos, no? Parece como sí, por eso a veces pienso que es un juego que le hacemos, como que bueno, luchamos por dar ley y estamos todos con eso, qué sé yo, y mientras tanto se hace lo que quieran, porque las leyes, si no, digamos, si no estás atrás, o dándole recursos y políticas públicas para que realmente se concreten y se cumplan, es letra muerta. Como todas las leyes, ¿no? Como la ley de salud mental. Sí, Si sí. vos no pones ahí el poder económico, la tarasca para hacer la política pública, el compromiso político, no hay nada. Y miedo me da de lo que se viene, soy sincero. Miedo. Si así estamos, Sí. no quiero saber lo que se viene. Hablo de las elecciones. Ujú. Sí, yo también estoy en casi la misma línea de pensamiento, ¿no? Voy entre el optimismo, el pesimismo, bueno, ambivalente o ambas cosas a la vez, ¿por qué no? Este, Todo, claro. el tema es que esto que de pronto nosotros estamos charlando hoy, que surge, viste, surge, o sea, con tanta notoriedad, por lo menos en este intercambio y Sí, con este marco teórico del que hemos hablado, siempre me llama la reflexión esto de que hay gran parte de la población que
bueno, dice directamente que ni que el patriarcado existe directamente, no sé, por citarte a Laje y a todos sus seguidores, o las iglesias evangélicas, o... Entonces, qué difícil, ¿no? Porque es gran Sí, parte de la sí. población. Bueno, la nueva derecha es muy mancomunada ¿Sí? con yo le digo la espiritualidad falopa, fafafa, ¿viste? No Sí. solo evangelistas, en todas sus formas, qué sé yo, la espiritualidad New Age, la psicología positiva, Sí. como bueno, la violencia está en todos, La parte de... meritocracia, ¿no? Como si fuera que los sistemas capitalista, colonialista, capacitista, no existieran o no fueran condicionantes, digamos. Todo, todo depende de vos, Ujú. por eso te digo, cada vez en ese sentido estamos peor, porque ya la gente se lo fue creyendo. La gente va creyéndose que si es pobre es problema solo de él, porque no se Mm. levantó temprano, porque no fue a Sí, buscar sí. trabajo, porque es un vago, porque no lucha por sus sueños, porque no, esto no, y crees, ¿cómo es? Crees. Lo creás, lo crees, lo creás, y todas estas huevadas de psicología positiva que son súper violentas en realidad, que empezó en los 90, pero nunca paró y se fue profundizando, bueno, viene genial para esta era del aduenismo, porque el aduenismo de unos pocos, claro. Queremos que todos ambicionen, pero el aduenismo es de unos pocos, y es sumamente funcional, ¿no? Para ese ejército de reserva, para todos los laburantes, finalmente, ¿no? Entonces, eso es preocupante también. Eso es muy Claro. preocupante. Porque no tiene, voy a decir, no tiene nada que ver con la lucha feminista del patriarcado. No, ¿cómo que no? Sí, en realidad, la única lucha del feminismo debe ser una sola, que es asistémica. Va contra el sistema, y el sistema es patriarcado y capitalismo, todo juntito. Es ese. Todo lo demás es estupidez, ¿no? Volviendo a la feminista pelotuda y estúpida. Ese es el punto. Y por supuesto que hay que depositar, habitar todo, ¿no? Pedir políticas públicas. No digo que al Estado no hay que pedirle nada. No digo eso, pero no basta con eso, ¿no? Porque, Sí, sí, sobre tal todo el cual. Estado es patriarcal, ¿no? Entonces no basta con esto, no basta con 4 o 5 mujeres. Bueno, inclusive Rita estudió, dijo, en Bolivia, miren lo que pasó en Bolivia, todas ministras mujeres, y cuando igual las mujeres ocupan los lugares que históricamente son de los varones del patriarcado, las terminan traicionando, o sea, terminan comiéndoselas. Al revés, inclusive rompieron las economías comunitarias, colectivas, que es lo que hay que apuntar, ¿no? Sí. A esa forma de organización comunitaria. Creo que por ahí va, comunitaria, organizada, que es lo que vino a romper el capitalismo, porque el capitalismo lo que hizo es transformar a esa forma de organización comunitaria en unas familias nucleares. Y la familia nuclear rompió todo, hizo que lo que antes, lo doméstico, era ya per se político, porque era comunitario, era de todos, hizo que lo que era doméstico pase a la esfera de lo privado, ¿no? Pase a ser algo eh, la esfera íntima. Eso hizo el capitalismo. Ahí rompió. Entonces tuvimos que recuperar otra vez de lo personal y político, otra vez esa lucha, porque bueno, el capitalismo vino a dividir esto. Es decir, no, lo que pasa en tu casa es cuestión tuya. No tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con el... No. Bueno, todo eso fue rompiendo el capital. Entonces la lucha es una sola, porque la lucha de la liberación, de la descolonización, va a hacer que todo lo demás se termine. Porque de base en realidad es eso, ¿no? Lo colonizante. Y nosotros acá somos todos criollos también, con mente colonizadora. Claro. Sí, sí. Este, mm, Te hago una pregunta ahora más desde lo personal, porque vos Sí, está clarísimo que todo este engranaje, de alguna forma, ya lo tenés de alguna forma, eh, no sé si totalmente claro, pero sabes más o menos el funcionamiento. Vos tenés un niño muy chiquito. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a vos como reproductora o como crítica de esa reproducción estatal, educativa, te digo lo que social? digo. Te A digo ver, cómo lo vivo en lo personal. Esto te come el sistema, por más lucha que le dé,
por más lucha, mi hijo, por ejemplo, 2, 3 años, bueno, siempre le di que elija la ropa, y él elegía unicornios, fucsia, rosa, por supuesto. Cuando empezó a ir al jardín, empezó, un día vino llorando a decirme que no quería usar más la calza porque todos le decían que era de nena, nena, nena. Por supuesto, uno habla con esos padres, habla en la escuela, y te dicen, no, acá es, y ahí te das cuenta. Entonces, por más laburo que uno haga político, porque está bueno que uno como madre, ¿no? Y feminista y activista, en la educación para su hija, esto, ¿no? Rompa con esos mandatos de masculinidad y todo, pero después sale al mundo, ¿no? Y el mundo la ruina. Volvemos con estas lógicas. Por supuesto, y es esta, es la contradicción, la tensión. Bueno, mi hijo va a hacer lo que puede, en un momento también irá a terapia y verá qué hace con todo esto. Tampoco lo quiero, viste, que sea el pez que nade contra la corriente, porque eso también es hacerlo sufrir, pero bueno, estamos ahí todo el tiempo, ¿no? En esa contradicción y en esa tensión entre la afuera y la adentro que es el afuera y viceversa. Así que personalmente también es una lucha diaria y da mucho dolor, ¿no? Mucho dolor cuando ver que era un nene totalmente libre, feliz, desprejuiciado, sin socialización de género, porque en nuestra familia, no sé, por lo menos lo que es el padre y yo, después por supuesto los abuelos, y eso ya sabemos que vienen con otro Claro, chip, ¿no? con otro chip. Mucho más difícil, el chiste misógino, machista, bueno. Pero bueno, yo trato de cuidarlo de todo eso, pero bueno, después hay algo que es inevitable, y lo que sucede en la plaza, y lo que sucede en todos los ámbitos sociales, ¿no? Entonces, bueno, acá siempre se le va a seguir enseñando eso, pero vuelvo a repetir, es importante que justamente el sistema educativo, que para mí está totalmente, sigue siendo sarmientista. Volvemos, es todo, pues te das cuenta que en la educación es lo mismo que te decía que el poder judicial, o sea, es como un sí, por más que vos tengas curso, que tengas y todo, políticamente no hay un compromiso, no hay algo activo, entonces no sirve de mucho, casi de nada. De hecho, personalmente hemos tenido una de las experiencias más espantosas con mi hijo en el anterior jardín, de lo cual le tuve que sacar, y lo primero que se cuestionó fue descreer la palabra de mi hijo ante lo que había sucedido con un profesor. Pero como él tiene eso en esta casa desde que nació, enseguida vino y contó todo. Y bueno, eso es una batalla mucho más larga y que ella guarda la intimidad de la familia, ¿no? Y sobre todo la de él, pero digo, esto de no creer en las niñas, de creer que manipulan, que mienten, Sí, es tremendo. sigue estando inclusive en estas familias que se autoproclaman reprogres, ¿viste? No, está difícil la cosa, está en tensión, así que nada, dándole batalla, y él solo, a medida que vaya creciendo, se va a dar dando cuenta, ¿no? Creo, yo espero. Entonces, bueno, es importante que las instituciones no solo tengan formación, tengan compromiso político. Yo creo que hay gente que le tiene miedo a la palabra no solo patriarcado, sino política. Claro, por supuesto. ¿No? Y yo siempre digo hasta el amor es una acción política, la gente esto, la nueva es el amor con el amor. El amor es una Sí, acción obvio. política, viejo, no es una cosa, desromanticemos esa sensibilidad que no nos lleva a nada, y el amor Disney, es una acción política, concreta, y es esto, ¿no? Las niñeces y las adolescencias merecen ser criadas con amor, y no va a pasar si no tenemos este posicionamiento político, que es feminista, que es de Bien, liberación, que es bien, bien. descolonizante y antirracista. Y ahí viene, Ujú. porque este es el gran tema que tenemos en adelante, ¿no? Sí. Algo Amelia, ya sí. para ir cerrando nuestra charla, te quería preguntar, estuve viendo que dabas unos talleres de violencia vicaria. Ya no, el ¿Ya año no? pasado estuve dando talleres de violencia vicaria con una compañera, con Jessica, de manera interdisciplinar. Es un tema bastante angustiante el de la violencia vicaria, eso merece otro vivo, te digo, realmente. Mejor, o sea, qué mejor que una mujer, madre, víctima de violencia vicaria para hablar, que no es mi caso, digo, el saber está ahí en las propias mujeres, no en las profesionales, ¿no? El saber que hay que rescatar y poner en valor son de las propias víctimas que saben lo que
lo que viven y cómo es el sistema, nada mejor que ellas. Y el año pasado decidimos hacer un taller para víctimas de violencia vicaria, pero me fui dando cuenta también que hacer un tema en donde realmente las mujeres quedan completamente devastadas no daba para taller. Buscaban grupos terapéuticos y nosotros no dábamos grupos terapéuticos menos virtuales, ¿no? En muchos casos sí, pero bueno, había una disparidad en esto, en los estados en los que se encontraban de mucha necesidad, y bueno, y uno tiene que saber, ¿no? Hasta dónde, porque una cosa es un grupo terapéutico y otra cosa es un taller, ¿sí? Y yo brindaba talleres, con Jessica brindábamos talleres. Así que este año decidí que no, que era mejor dar sobre violencia por motivos de género, violencia hacia la mujer, específicamente, que todavía no retomé, o sea, empecé, estoy de vacaciones, todavía no lo retomé. Y sí propuse al hospital en el cual trabajo empezar a dar talleres para madres y o personas que cuidan, que sabemos que la mayoría son mujeres, así que, porque siempre la economía del cuidado. Entonces, por suerte, vamos a empezar a dar del dispositivo en el que trabajo, que es de niñeces y adolescencias, este taller para madres o personas que cuidan de nuestros pacientitos, ¿no? De las personas niñas y adolescentes que ya tratamos, y que en la mayoría de sus casos tienen que ver con la problemática de la violencia sexual. Esto es algo que estamos, la población que cae al hospital tiene que ver con esta problemática, a diferencia de otros años que por ahí eran adolescentes en consumo, ¿no? Hoy por hoy Bien. Es sobre violencias, diría un 90% sobre violencias. Violencias de a las madres y que tienen síntomas los hijos, y también violencias sexuales, ¿no? Las problemáticas que aparecen hoy, el escenario que tenemos hoy. Gracias que inclusive a la ESI seguramente también, ¿no? Que aparecen y que pueden expresarlo y traerlo y problematizarlo. No digo que no. ¿Sabés que el año pasado, perdón, el año pasado hice un vivo con Susana Ruperto, que es la presidenta de la asociación MAMI, no sé si la conocés, que también es víctima de violencia vicaria y que llevan adelante un excelente trabajo en contención, en asesoramiento y militancia, ¿no? De la violencia vicaria. Hay muchas asociaciones, hay muchos compromisos, inclusive de las mismas víctimas, que al no encontrar nadie que las ayude, montaron sus propias asociaciones para ponerse al servicio, o sea, doblemente valor, ¿no? Sí. O sea, con ese dolor, hacer algo, construir algo. Sé que hay varias asociaciones, pero bueno, lo mismo, ¿no? Un vacío totalmente de no tener patrocinios gratuitos jurídicos feministas, de no tener eso, inclusive hasta personas que ayuden a esas asociaciones, porque las propias víctimas a veces, eso es lo que yo me he dado cuenta, no daban más, no están disponibles, no están bien, porque las lleva a eso, ¿no? A que pierdan salud. Y si no tienen salud no pueden ayudar a otras, entonces también esto, ¿no? Como lo difícil que se ve en la propia organización, pero bueno, sé que hay algunas que lo están logrando, con las dificultades y todo, sin tampoco financiamiento. Es muy difícil, la verdad. Y bueno, y justamente por tanta complejidad, dije, bueno, este año voy a dar talleres, no esto porque me parece que es un tema que, primero que es nuevo, viste que nadie sabe lo que es violencia vicaria, ¿no? Es nuevísimo. O sea, yo te digo, en mi ámbito laboral, o sea, no se sabe, nadie la nombra, ¿eh? Tampoco lo que es una madre protectora, no hay mucha conciencia, no se sabe sobre esta problemática, que es un tipo de violencia de género que se lleva a la salud de los hijos y de las madres. Bueno, Amelia, buenísima la charla porque nos permitió hacer un paseo, pero por todos los temas. Creo que no quedó ninguno, hablamos de todo tipo de violencia. Un poco esa también era la idea con... No sé si vos abrís preguntas, pero a mí me encanta. Bueno, esto es casi un monólogo, yo hablo como un loro, pero escucha,
Si hay alguien ahí que quiere hacer alguna pregunta, encantada de recibirla, nada mejor que un pensamiento en diálogo. Sí, sí, adelante, adelante. Ahí te estaban saludando, María Ah, Lorena creo que era, ¿quién? gran profesional y compañera. A ver, Ay, ya te digo. tengo María, les pasé un sobre. ¿Quién es? ¿Quién era? María Lorena 8906, excelente, No, gran profesional y una gran, compañera. una gran compañera, gran psicóloga también, Lorena, Bien. que trabaja ahora, ya no es más del hospital, trabaja en el Garrahan. Pero Sí, bueno, si alguno de los que están escuchando quieren hacer un comentario o alguna pregunta, nos quedamos un ratito. Si no, ya vamos redondeando, para tiempo es no aprovecharme de tu tirano. amabilidad. Yo te decía que soy bastante pesimista, pero no pierdo el humor. Que es muy importante para una feminista que no pierda el humor. No se ponga solemne y aburrida. Es importante que siempre tenga buen humor, porque eso también es contrahegemónico. Claro, 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 claro que sí. Yo no logro ver nada. Casi, ahí te estoy la pantalla. Bueno, no sé si hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta. Si no, bueno, la puede hacer después de manera particular. Mandar un Sí, o mensajito. si no, el vivo igual va a quedar grabado, así que si quieren hacer algún comentario, por ahí se animan después con mayor atención a hacer alguna reflexión, alguna pregunta, le contestamos, no hay problema. Dale. Bueno, Antonio, Dale. gracias. No, Gracias por este no, gracias a espacio. vos, gracias a vos. La verdad que fue un gusto conversar con vos, también conocernos. Ahora quizás estemos más en conexión con nuestras cuentas, con los que participan, con los temas y demás. Y espero que no sea la última oportunidad en que intercambiemos. Encantada de volver a conversar contigo. Muy bien. Un saludo Bueno, a todos los que están ahí. te dejo tranqui, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Saludo a todos los que están ahí. Yo no puedo cortar vos. Sí, sí, ahí te corto. Chao, hasta Bye. luego. Bueno, la verdad que muy jugoso, porque paseamos por todos los temas salidos y por haber, que un poco era la idea de la consigna, el hijo sano del patriarcado. Así que, bueno, como les dije al principio, dentro de 15 días vamos a estar hablando ya de cuestiones más jurídicas, pero que de alguna forma es necesario tener presente. Vamos a elegir 4 o 5 casos con la doctora Erika Pérez, que de alguna forma vamos a charlar, comentar y ver cuáles son los criterios judiciales que también de alguna forma los feminismos han exigido que se oriente para ese lado, para la perspectiva de género en las resoluciones judiciales y más aún una mirada de una justicia feminista. De hecho, hoy se está charlando de ese tema en el CCK, en la Feria del Libro Feministas y Transfeministas. Así que bueno, muy contento de volver a esta segunda temporada de Viento es Ley Micaela, de este ciclo de charlas denominadas Antipatriarcas. Será hasta la próxima.